Entonces a veces me pasa, tuve un caso de una paciente que decía no veo nada, no veo nada, llegó muy mal y lo primero que hice, no, debe haber un problema de tensión. Le digo, vamos a tomar la tensión a ver cómo está. Sí, efectivamente, la tensión estaba en 220, 160. Había un problema de tensión que le dije, no, vamos primero a atender esto y luego sí atendemos el ojo. En ese caso, claro, se atendió en la emergencia, en ese momento hipertensiva, la crisis hipertensiva, y luego sí atendimos lo que fue la parte oftalmológica. Tenemos un tensiómetro en la consulta, los pacientes se quedan así como que wow, incluso la tensión se les sube al momento, ¿no? El síndrome de la bata blanca. Pero sí es bastante... Son los primeros síntomas de un paciente que tiene catarata o que está empezando con catarata. El paciente refiere ver borroso y es un lente que cuando intentamos colocar lentes de corrección con fórmula, el paciente no logra ver con nitidez tampoco. Es un paciente también que ve halos de colores, que ve muchos destellos, las luces le parecen muy brillantes, puede incluso en lo que son las lámparas, verlos como deslumbrantes estas luces. Pacientes que pueden ver doble pero con un solo ojito, ¿sí? Esto puede empezar a aparecer a inicio de la aparición de la catarata porque ya cuando está muy avanzada, como es tan opaca, pues se pierde esa visión doble. Y los colores se ven más tenues, por ejemplo, el rojo ya no es rojo, es rosado, el negro es gris, ¿sí? Entonces van perdiendo la calidad, incluso el blanco ya es como amarillo, se va perdiendo. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que le doy las gracias a la doctora Mancilla. Ella es oftalmólogo egresada de la Universidad de los Andes y ejerce aquí en el Vigía, en el edificio Moret y en la óptica FG en la Inmaculada. Ella es oftalmólogo y bueno, vamos a hablar hoy de oftalmología, obviamente, y vamos a hablar de oftalmología, vamos a hablar de catarata y vamos a hablar de glaucoma. Bienvenida, doctora. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecida, bueno, de este espacio porque la idea es poder impartir un poco más de información de lo que es la oftalmología a las personas que nos están escuchando. Perfecto, esa es la idea. La idea es que nosotros de alguna manera podamos contribuir con la población general que muchas veces tienen bastantes dudas, ¿verdad? Sobre todo porque le dicen unas cosas que, bueno, no entienden. El glaucoma es sobre todo el glaucoma es algo que no es muy frecuente, la gente a veces no sabe qué es. La catarata es un poquito más conocida, sin embargo vamos a hablar bastante de eso. Nos vamos a estar comunicando por mi número. Yo soy el doctor Francisco Ángel, internista cardiólogo de la Clínica José Gregorio, y mi número telefónico es el 0414-375-3783. 0414-375-3783. Allí pueden contactarme. Estamos en vivo desde la Panadería La Nona. Gracias a la gente de la Panadería La Nona por cedernos sus espacios para este programa hoy en vivo, de manera que pueden, cualquier pregunta, comentario, cualquier duda que tengan sobre lo que estemos hablando, con mucho gusto, me lo hacen llegar a mi teléfono 0414-375-3783. Bueno, doctora, bienvenida. Primero que nada, muchísimas gracias por dejar parte de su tiempo con sus pacientes y estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar hablando de qué es la oftalmología. ¿Qué hay que hacer para ser un oftalmólogo? Para llegar al área de la oftalmología, bueno, a veces hay la idea de que para ser oftalmólogo empezamos estudiando solamente oftalmología. No se reconoce que nosotros los oftalmólogos somos médicos. Claro. Y para optar por oftalmología, primero pasamos por la especialidad por medicina, somos médicos cirujanos generales y hacemos toda esta cuestión de rural, de internado. Luego concursamos para optar por oftalmología y ya después se hacen diversas subespecialidades, segmento anterior, glaucoma, retina. Después que sea oftalmólogo general, se pueden hacer más subespecialidades. Eso es importante que la gente pues lo entienda. ¿Y cuál es la diferencia entre, mucha gente dice, bueno, yo voy a la óptica y me va a ver el optometrista? ¿Cuál es la diferencia importante entre el oftalmólogo y el optometrista? En el caso del optometrista se encarga de lo que es colocar lentes, ¿sí? De los vicios refractivos y colocar estas fórmulas para sencillamente corregir una deficiencia para ver, pero que está en un vicio refractivo.
con corrección de lentes. Y en el caso de oftalmología nos encargamos, a nosotros nos preparan para también corregir lo que son por fórmulas de lentes y además estudiar el ojo, las enfermedades oculares, no solamente del ojo, sino también de los anexos que vienen siendo los músculos, los párpados, las vías lagrimales. Entonces, lo bueno de ir a una consulta oftalmológica es que nosotros vamos no solamente a atender la parte de lo que hace un optometrista, sino también la parte oftalmológica, porque es muy importante hacer revisión del ojo porque hay patologías que no muestran signos en sus inicios y que cuando se detecta la patología a veces está ya muy avanzada, cuando el paciente logra sentir los síntomas. Claro, y cuando tiene, que a veces se descubre muy tarde y no es lo mismo. No, exacto. Bueno, el optometrista es una excelente especialidad, una excelente persona también igualmente, una excelente ir también al optometrista, pero la diferencia importante es lo que usted ha dicho. En uno lo que hace es vicio refractivo, saber si necesita un lente, qué tan bueno es el lente y demás. Pero para ver una consulta integral, para ver si hay una enfermedad, debe ir a un oftalmólogo. Sí, incluso he acudido a varias entrevistas y siempre hay como la cuestión de que el oftalmólogo y el optometrista como si estuviésemos en una rivalidad, en lo absoluto. No estamos en rivalidad. Sencillamente cada uno ofrece un servicio y el servicio de ellos es para atender esto, vicios refractivos que es la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia. No, ¿sí? Me imagino que incluso ustedes recibirán muchas referencias de los optometristas. Claro, y los estimo muchísimo, los aprecio muchísimo y bueno, la idea es hacer un trabajo en conjunto para poder ayudar a los pacientes. Hay casos que pueden ser valorados por los optometristas y ¿qué les digo yo? La idea es que en el caso de que un paciente no pueda acudir a una consulta oftalmológica, por lo menos que se vea alternado, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, yo no puedo ir en esta oportunidad, puedo ir con un optometrista, en otra oportunidad pues voy con el oftalmólogo para revisar a ver cómo están mis ojitos. ¿Sí? Entonces, pues vamos alternando, no necesariamente no estoy diciendo que es exclusivamente los oftalmólogos y que estoy menospreciando el trabajo que ellos hacen, no, al contrario, es muchísimo el trabajo, es muchísimo, digamos, el beneficio que pueden tener estos pacientes solamente al acudir a un lente cuando no tienen las posibilidades de ir a un oftalmólogo. Claro. Y pues estamos, digamos... bueno, y siguiendo la tónica del programa, básicamente es prevención, ¿no? Entonces, desde el punto de vista preventivo, ¿cuál sería la idea, cuál sería la recomendación que usted le da al público en general de asistir a un oftalmólogo a pesar de que no se sienta muy mal? ¿No? O sea, no hay que esperar que estar muy mal para ir a un oftalmólogo. Sí, es bastante importante que los pacientes tomen la conciencia de que, primero, a los niños, por ejemplo, de 5 añitos, 6 añitos, si no se les ha hecho una revisión oftalmológica hasta el momento, deberían tener su primera consulta, por lo menos a esa edad. Sí, porque siempre la recomendación es que desde mucho antes ellos ya deben tener consultas. Antes de los 5. Sí, claro que sí. Y para eso se encargan los oftalmopediatras, ¿sí? Pero en el caso de que no haya tenido alguna consulta oftalmológica, lo ideal es que un niño de 5 o 6 años ya debería tener una consulta oftalmológica. Al menos a los 5 años. Al menos. Lo ideal sería 3 años. Por ejemplo. No, incluso desde antes. Sí, claro, se recomienda que cada niño debería tener, desde el primer año de vida, debería tener un examen oftalmológico. A veces hay patologías que no se pueden detectar porque el niño no lo puede referir primero, ¿sí? Y se lo puede detectar en un oftalmopediatra. ¿Qué pasa a los 5 años de edad? Hay ocasiones en que he recibido niños en que los llevan porque ya grandecitos empiezan a referir que tienen disminución de la agudeza visual. A veces no se les cree, ¿sí? Y no han tenido la primera valoración oftalmológica, por ejemplo, 8 años de edad. Y cuando revisamos hay unos defectos refractivos bastante importantes. Entonces, oye, es un niño que se ha limitado de poder tener un desarrollo escolar. Ayer recibí a un muchacho y me decía que qué lamentable lo que había pasado con él, que él acudió a los 13 años de edad solo a una consulta oftalmológica porque sus padres no le creían que él no veía bien. Y cuando acudió, terrible, ¿no? sí, y cuando acudió, había una ambliopía ya severa, total que él en la actualidad, con 37 años de edad, él no puede ver por un ojito. O sea, eso se llama ambliopía exanopsia. Ambliopía, en el caso de él es una ambliopía severa. Y funciona un solo ojito, tiene un nystagmus, o sea, eso se podía detectar
pequeño, a muy temprana edad, y se pudo haber ayudado a muy temprana edad. Entonces cuando la acudió, pues ya era muy poco lo que se podía hacer. Aunque hay quienes hablan de que, bueno, eso tal vez no es el tema, ¿no? Pero la ambliopía es simplemente la pérdida de la visión, pero no del ojo como tal, ¿no? Sino a nivel central. A nivel central, o sea, exacto. El cerebro simplemente ve que por ese ojo no veo bien. El hecho de que el ojito está totalmente bien, hay un vicio refractivo que se puede atender, pero como su cerebro suprimió, decidió, yo les hablo a los pacientes que es como una empresa. Entonces le digo, eso es como el trabajador perezoso y el que trabaja, entonces yo decido al trabajador que sí trabaja ponerlo a trabajar más, pero el que es perezoso lo dejo durmiendo porque no me conviene y no lo puedo retirar porque es familiar, por ejemplo, está en nómina, no lo puedo retirar. Pero entonces lo sigo alimentando, le sigo dando, pero no lo pongo a trabajar. Entonces cuando intento ponerlo a trabajar, resulta que él ya no funciona, él ya no sirve, él ya no sabe hacer lo que hace el otro trabajador. Por allí estuve oyendo o leyendo algo sobre eso, porque para ver si en las personas mayores, y hablan de que poniendo por ciertos periodos de tiempo, tapando el ojo sano, pudiera ayudarse un poco con el ojo enfermo a pesar de que fuera mayor. Sí, hay artículos que nos hablan de que hasta los 12 años podemos ayudar a una ambliopía, otros artículos hasta los 16, 18. Incluso hay otros autores que hablan, otros médicos que hablan de que esto se puede corregir de por vida. A cualquier edad. Y yo soy partidaria que a cualquier edad se puede corregir. Incluso a mis pacientes de 20 y algo de años, 30 y algo, les digo, vamos a luchar y vamos a hacer, por lo menos que no quede en nuestras manos, hacer algo por ese ojito. Y luchamos en muchos casos. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque fíjense lo que se pensaba antes de la plasticidad cerebral. Por ejemplo, hasta hace muy poco, uno dice antes es como hace 50 años, no, hace poco. Se hablaba de que la plasticidad cerebral se estaba hasta cierta edad. Ya el loro viejo no aprende a hablar o no sé qué otra cosa. No. Definitivamente se sabe que la plasticidad cerebral hacia los 100 años usted puede volver a tener su plasticidad cerebral igual, formar nuevas neuronas y aparentemente pues nosotros como que nos renovamos totalmente cada cierto tiempo. Lo que es ahorita dentro de 2 años no soy el mismo. Exactamente, y así todo el organismo. Entonces yo pienso que sí se puede. De manera que una persona, a veces pasa con los niños que de repente pudieran pensar que es algo normal no ver bien por un ojo, sobre todo si ese ojo es el ojo el izquierdo, por ejemplo, si la persona es derecha, o el derecho si la persona es zurda. Entonces dice, bueno, como yo no tengo casi fuerza con la mano derecha, pues debe ser que yo tampoco voy a tener casi fuerza o visión por ese ojo. Incluso casos curiosos donde paciente de 29 años me llega, doctora, no veo por un ojo. Y entonces nos quedamos sorprendidos. La chica nunca había hecho el taparse un ojito, ¿no? Tú sabes que es muy extraño que un paciente de 29 nunca haya tapado el ojo y se lo tapó su niña de 3 añitos de edad jugando con ella, se lo tapa y ella se da cuenta que, oye, no veo, ¿sí? Y a esa edad, o sea, ya había un problema de base que, oye, lo ideal, si lo hubiésemos tenido a los 5 o 6 años, nos hubiésemos dado cuenta. Y lo peor es que a veces esos ojos son normales, ¿no? Porque tienen una pequeña visión, un pequeño vicio refractivo. Y bueno. Doctora, aquí en el Vigía, usted está aquí en el Vigía, háblenos de la consulta suya en el Vigía. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Las consultas más frecuentes son lo que estábamos hablando, catarata y glaucoma, bastante. ¿Son los más frecuentes que el glaucoma? Sí, el glaucoma se ve muchísimo en esta zona, es de verdad bastante frecuente. Claro, están los vicios refractivos, son los que llevan la cabecilla. Veo muchos pacientes con miopía, hipermetropía, presbicia, pacientes que están entrando a esta edad en donde necesitan corrección para cerca, ¿sí? Que es la llamada presbicia, y tratamos las recomendaciones en estos pacientes es ingresar con un progresivo, ¿sí? Que es un lente que tiene 3 visiones, lejos, intermedio, cerca. Esa es una de las patologías como más frecuentes, ¿sí? Los vicios refractivos, luego sí le siguen definitivamente ojo rojo, traumas oculares, y ya las patologías como catarata, glaucoma, ¿sí? De patología fuerte ya es catarata y glaucoma el más importante. Sí, sí. Incluso la retinopatía también se ve bastante por acá. Hay un aumento en la incidencia de lo que es la diabetes y todo esto. Entonces,
pacientes que no se controlan, hay muy mala alimentación, entonces las glicemias están descontroladas y por lo tanto estamos viendo afectaciones en la parte interna del ojo, que es la retina. Bueno, eso es a nivel mundial. Ayer estaba hablando en un programa sobre eso, sobre las patologías crónicas, y definitivamente pues es una locura cómo eso ha aumentado en los últimos años, ¿no? Las patologías como hipertensión, por ejemplo, en los últimos 10 años han aumentado más del 90%, o sea, es impresionante. Entonces, bueno, la retinopatía, tanto hipertensiva como diabética, me imagino que es la orden del día también, igualmente. Sí, igual nosotros tenemos una tensión, pero es muy extraño que nosotros como oftalmólogos tengamos... Sí, exacto, entonces a veces me pasa... tuve un caso de una paciente que decía no veo nada, llegó muy mal y lo primero que hice, no, debe haber un problema de tensión, le digo vamos a tomar la tensión a ver cómo está. Sí, efectivamente, la tensión estaba en 220, 160. Había un problema de tensión que le dije, no, vamos primero a atender esto y luego sí atendemos el ojo. En ese caso, claro, se atendió en la emergencia, en ese momento hipertensiva, la crisis hipertensiva, y luego sí atendimos lo que fue la parte oftalmológica. Tenemos un tensiómetro en la consulta, los pacientes se quedan así como que wow, incluso la tensión se le sube al momento, ¿no? El síndrome de la bata blanca. Pero sí es bastante importante. Mira, yo lo felicito porque la verdad que muchas veces a mí me llegan pacientes y me dicen, no, pues yo voy al ginecólogo, yo voy al dermatólogo, al oftalmólogo, todo lo que tiene enólogo, y ninguno le toma la atención, absolutamente. Entonces cuando de repente yo no sabía que era hipertenso y como la hipertensión es totalmente asintomática, pues tiene ese gran problema. Cuando pasa eso, que ya se hacen una no sé, amaurosis o simplemente dejan de ver, es porque hay una encefalopatía hipertensiva o una ACV en evolución. Exactamente. Entonces ya es relativamente tarde. Sí, nosotros lo hacemos bastante, incluso acá no tanto, en Tobar lo hacemos muchísimo, lo que es tomar la atención, porque aquí no tenemos como el equipo más fácil y práctico del que tenemos en Tobar. Allá lo hacemos muchísimo, entonces es mucha referencia porque hay muchísimos pacientes hipertensos y diabéticos, sí, y que no lo saben. Sí. Entonces los vicios de refracción, así creo que nos queda poco del primer segmento. Háblenos de eso. Miopía, hipermetropía, astigmatismo y el famoso que se viene después de los 40 años, la presbicia. En el caso tenemos la miopía, que bueno, es un pacientico que requiere que no puede ver de cerca. ¿Cómo lo podemos detectar? Es aquel paciente que está haciendo guiño estenopeico para poder enfocar, ¿sí? Es el niño que se acerca a las cosas, es el niño que se tropieza, es el niño que es introvertido, ¿sí? A ese que vemos muy calladito, que no le gusta salir a correr con los otros niños, que está como muy trabajando de cerca, ese probablemente es un niño miope. ¿Por qué razón? Es una actitud miope, porque a ellos les genera inseguridad porque no ven bien el interactuar, ¿sí? El estar corriendo, saltando, ese tipo de cosas a ellos no les gusta. Y lo digo por experiencia propia. Sí. En el caso de los niños con astigmatismo o las personas con astigmatismo, ellos no ven bien ni de lejos ni de cerca. ¿Por qué razón? Yo les explico que el astigmatismo, nosotros tenemos dos ejes, ¿sí? Hay un eje X, hay un eje Y, y resulta que los dos ejes no son iguales. Por ejemplo, yo les digo a los pacientes, es como que tenemos en cada ojo un -3, un -2. Allí hay un astigmatismo, porque como los dos ejes no tienen el mismo ángulo, ¿sí? No tienen la misma cantidad de esferas, hacen que se vea distorsionado. Entonces no vemos una sola mano, porque las manos deberían estar así, ¿verdad? No vemos una sola mano, sino vemos una mano desplazada, ¿sí? Entonces, por eso no se ve bien, ni allá ni acá. Y eso se corrige con lentes. Y eso se corrige con lentes. Y en el caso del paciente que es hipermétrope, es un paciente en el que las fórmulas son positivas, ese paciente le cuesta mucho, él tiene un poquito más de visión, pero lo que es una fórmula positiva. Son unos lentes que son bastante gruesos, son cóncavos, y este pacientico le cuesta también lo que es, decía un profesor que es como, que tiene una mirada como lejana, pero igual no es nítido, ¿sí? Y en el caso de la presbicia es un paciente que no puede ver bien de cerca, suele pasar después de los 40 años, pero el paciente piensa que le van a colocar una fórmula de los 40 y allí se quedó. Y no es así, resulta que eso va avanzando desde los 40 hasta los 60 años de edad. Entonces vamos desde un +1 hasta un +3. Ya después del +3 nos quedamos allí, ¿sí? En lo que es la adición. Vamos a hacer luego modificaciones en la fórmula de la parte superior, pero la que es inferior se queda estático, en +3, que es el máximo valor.
O sea, la lupa más 3 es lo máximo. El lente más 3. En la adición, en la presbicia. Porque esa es la acomodación que realiza el cristalino. Ya. Bueno, doctora, vamos a un corte y al regresar vamos a hablar más cerca sobre lo que es catarata y sobre lo que es glaucoma. Hoy. Vamos a seguir en este segundo segmento, doctora, hablando de la catarata. La catarata es una patología, yo soy cardiólogo y a mí me llega, mire que lo van a operar de los ojos, sí, de catarata, todo el mundo. ¿Por qué? Porque catarata pues es una de las patologías más frecuentes en oftalmología, tal vez seguida de los vicios de refracción, el ojo rojo, no me acuerdo qué otra cosa, pero yo sé que por ahí está muy cerca. Entonces, háblenos, doctora, ¿qué es la catarata? Defínalo así de la forma más sencilla posible. La catarata es una opacidad del cristalino, genera una ceguera que es reversible, que es una de las más frecuentes a nivel mundial. Y para entenderlo un poco más facilito, yo incluso traje un modelado. Lamentablemente para la radio pues no lo vamos a poder ver, pero vamos a describirlo lo mejor posible. Lo que estamos por Instagram sí se va a poder ver el modelo del ojo que trajo la doctora para que nos diga dónde está el cristalino y cuáles son las partes del ojo. Sí, incluso contamos con este modelo en óptica FG y también en Tobar, donde les puedo explicar a los pacientes de manera más fácil para poderlo entender, porque yo les digo cada quien a lo suyo, ¿no? Por ejemplo, el mecánico cuando me habla de algo yo no le entiendo absolutamente nada, entonces digo, lo mismo ocurre con el ojo, ¿no? Y en este caso, lo que ocurre cuando hablamos de opacidad de cristalino es la opacidad de esta estructura que está detrás del iris, ¿sí? Es esta estructura que tenemos acá adelante. Sí, para los de la radio eso es como un lentecito que está detrás de la pupila, de lo que nosotros llamamos pupila, o sea, del color del ojo, del tracito, ahí está. Para entenderlo un poquito más fácil, yo siempre les digo, imaginemos un reloj, tenemos el vidrio del reloj, esta es la córnea, lo que es donde están las agujitas, lo que marca los numeritos, ese es el iris, y lo que está detrás de eso viene entonces estando el lente, ¿sí? Y detrás de la maquinaria viene siendo la retina, ¿sí? Más o menos así para entender un poquito. Y para que tengan una idea, ese lente, doctora, ¿qué es lo que hace normalmente? Este lente se encarga de enfocar las imágenes justamente en la retina, en el área macular. Cuando se opacifica, pues bueno, limita lo que es la entrada de la luz, la entrada de las imágenes para poder ser enviadas entonces al cerebro, que es realmente quien se encarga de ver. Eso es bien interesante porque a veces hay que explicar que eso hace las veces del lente ese de la cámara que uno acerca y aleja. Y por eso es que justamente después de los 40 años ya empezamos nosotros a tener esa estructura un poquito más dura, menos flexible. Y bueno, los que tienen más de 40 años, ¿no? Tienen un poquito más dura, más menos flexible, entonces no es tan fácil enfocar. Por eso es que nosotros tenemos esa visión de que cuando nosotros vemos a una persona que está tratando de ver y se aleja el objeto de su ojo o de su cara, entonces esa es el paciente que tiene un problema allí, pero ese no es precisamente la catarata. Lo que hace es que disminuye la acomodación. Exactamente. ¿Verdad? Pero no, la catarata entonces viene siendo la opacidad, se hace más opaco. De este lente, del cristalino. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de un paciente que tiene catarata o que está empezando con catarata? El paciente refiere ver borroso, y es un lente que cuando intentamos colocar lentes de corrección con fórmula, el paciente no logra ver con nitidez tampoco. Es un paciente también que ve halos de colores, que ve muchos destellos, las luces le parecen muy brillantes, puede incluso en lo que son las lámparas, verlos como deslumbrantes estas luces. Pacientes que pueden ver doble pero con un solo ojito, ¿sí? Esto puede empezar a aparecer a inicio de la aparición de la catarata, porque ya cuando está muy avanzada, como es tan opaca, pues se pierde esa visión doble. Y los colores se ven más tenues, por ejemplo, el rojo ya no es rojo, es rosado, el negro es gris, ¿sí? Entonces van perdiendo la calidad, incluso el blanco ya es como amarillo, se va perdiendo entonces la calidad de la... Y también me imagino que para ver de noche va a ser problemático también. Sí, y la visión de noche está bastante deteriorada. La visión nocturna muy deteriorada, por eso es que mucha gente que dice que bueno, yo manejo pero en el día, de noche no me atrevo porque no veo bien.
Es variable, incluso yo tengo un pacientico que él decía que él veía mejor de noche y de día no, que él le aterraba salir de día porque no veía bien. Resulta que tenía una catarata subcapsular posterior central totalmente, que claro, cuando a él se le dilataba la pupila en la noche, que eso ocurre cuando hay menos luz, se dilata la pupila, cuando se dilataba, él veía mejor. Total que a veces tengo pacientes que cuando van a la consulta y le coloco la gota para dilatar y revisar el ojo por dentro salen felices. La doctora me curó. Y bueno, hacen, bueno, lo curó por 6 horas. Ay, sí, pobre. No dura mucho tiempo. Entonces hay que ponerse gotas todos los días. Bueno, entonces eso es. Entonces, esos serían los primeros síntomas. Pero ya cuando está avanzado, ¿qué puede pasar en esos pacientes con catarata? Mira, en catarata, como la visión es tan borrosa a medida que va avanzando, ya definitivamente imposible colocar lentes y ya nos vamos entonces al tratamiento, que definitivamente es quirúrgico. Al día de hoy no hay ninguna gota, no hay ningún tratamiento, porque pues hay la idea de que algunas ramas, algunas gotas que generan, aclaran la vista, que quitan la catarata y todo eso. Entonces pues no es cierto. El tratamiento de la catarata es netamente quirúrgico. Sí, eso es lo quirúrgico. Y entonces, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Qué tipos de catarata hay? ¿O es una sola, siempre la misma? Se suele presentar sobre todo en pacientes mayores de edad, que es la catarata senil o primaria, y tenemos otros tipos de catarata también, que hay catarata en niños, porque son las llamadas cataratas congénitas. De esto se encarga oftalmopediatría, de resolver este tipo de casos donde es necesario las valoraciones a tiempo. Por eso hablamos de que las valoraciones tienen que ser en los primeros años de vida para detectar si hay alguna catarata, por lo que hablábamos también de la ambliopía, que si no se resuelve a tiempo es un ojo que a pesar de que se opere en el futuro no va a ver. Y tenemos también cataratas postraumáticas. Aquí se suele ver muchísimo aquel que le pegó la cola de una vaca y entonces fue un golpe muy fuerte y generó una catarata, ¿sí? Traumas oculares. Y también tenemos por radiación. Son aquellos pacientes que han estado mucho tiempo expuestos a radiaciones, a la luz ultravioleta y todo eso, generan también... Los radiólogos. Sí, exactamente. Y tenemos las cataratas secundarias también, que es posterior a cirugías también. Por ejemplo, un paciente que se le ha tratado glaucoma o que se ha tratado el segmento posterior retina, por ejemplo, y no se ha hecho una cirugía de catarata, una cirugía de cristalino, pues se genera la catarata a unos años posterior a ellos. ¿Cómo es el mecanismo de esa catarata postraumática, que es bastante frecuente, ¿no?, en esta zona? Sí, ocurre que el cristalino está formado por agua y proteínas. Cuando estas se desintegran, generan la catarata, generan la opacidad. Y en cuanto ocurre un golpe, modifica la estructura de este y entonces es cuando empiezan a generarse las opacidades. Incluso cuando hay traumas oculares, no solamente ocurren las cataratas, sino también hay luxación de cristalino o subluxación de cristalino, que es una movilización del cristalino puede ser, digamos, un poco o totalmente, que es cuando se desplaza al segmento posterior, al polo posterior, que queda reposando en la retina. Dios. Ahora, después de un golpe, digamos que no fue tan fuerte como para hacer una luxación o subluxación, ¿cuánto tiempo después empieza la catarata? ¿O eso es variable? Es variable, depende del trauma. Incluso la recomendación siempre cuando un paciente tiene un trauma ocular es acudir a la consulta oftalmológica, porque el paciente de entrada puede no tener síntomas y puede tornarse un ojo gris. Abrimos el ojo prácticamente como una arepita por la parte superior, por la parte de acá arriba. Lo abrimos así como estaba explicando, como una especie de arepa, para poder sacar la catarata en su totalidad, sí, con la pupila dilatada, porque yo les explico a los pacientes que, imagínate, esta estructura que está detrás del iris tiene que salir por acá, ¿sí? Por ese huequito. Por ese huequito. Claro, le colocamos unas gotas para dilatar y por allí la vamos a sacar, ¿sí? Entonces, hay que sacarla completa. Esa es una cirugía extracapsular en los casos donde la catarata está muy opaca, está muy densa. Usualmente es un paciente que no logra ver light, ¿sí? Entonces, que tiene movimiento de manos, que tiene cuenta de ojo, que tiene PL, que es percepción de luz.
Y en los casos donde la catarata no está densa es la facomulsificación, que ingresamos como con una especie de aspirador, ¿sí? Se hacen unos puertos en la córnea, ingresamos, como les explicaba, como una especie de aspirador y la aspiramos, la dividimos y tratamos de sacarla por allí. Entonces se manipula menos el ojo, la recuperación es muchísimo más rápida. Incluso muchos casos donde la técnica es muy buena, ni siquiera se colocan puntos, la recuperación es muy, muy rápida. En cambio, en la extracapsular, como hay que agarrar tantos puntos, la recuperación es muy demorada. Y el paciente tiene que tener mucho cuidado de no hacer fuerza, cuidado de no manipularlo, ¿sí? Es más delicado. Más delicado. Ahora, en esos casos donde esa catarata se saca por aspiración, como usted dice, y para poner el lente, ¿no tiene que entrar también el lente por allí o es más fácil? Ajá, no, en el caso de cuando ingresamos con este faco, se llama faco, este aspirador, lo que hacemos es que abrimos un puerto más pequeño y resulta que, claro, esto ha avanzado muchísimo. Antes, a juro, habría que abrir el ojo. Y entonces para poder meter ese lente que estaba totalmente abierto, sí, que estaba el cristal, sí, pero chiquitico, ¿no? Ahora no, ahora estos lentes, como han cambiado los materiales, ahora se pueden plegar. Y entonces se envuelven y entran así en un tubito y se va empujando por el tubito, igual como por donde entró el faco, igualito entra el lente. Se empuja el lente y entra el lente. Como una jeringa. Sí, como una jeringa. Entra el lentecito y allá adentro, entonces se abre, se termina de abrir. Y queda el lente perfecto. Bueno, es como el cateterismo en cardiología. Se mete por allí por un catéter y va a ir allá y allá se abre. Y allá se abre, exactamente. De allí parte todo eso. Entonces, ahora, ¿cómo saber cuál es el lente que le toca a cada persona? ¿Tiene que haber entonces un preoperatorio o antes de la cirugía? Saber cuál es el lente que me toca a mí, hay que hacer unos estudios. Sí, evidentemente pues todos los ojos no son iguales, no tienen el mismo tamaño y al no tener el mismo tamaño no tienen la misma cantidad de dioptrías, ¿sí? Para eso hay unos estudios especializados, que es la biometría, que nos encargamos entonces de medir lo que es la longitud del ojito, lo que es la córnea, para saber cuál es el lente que le corresponde al paciente, con la finalidad de que posterior a estar operado, el paciente pueda ver muy bien, incluso sin la necesidad de tener un lente adicional, ¿sí? Hay pacientes que me preguntan, doctora, pero ¿por qué si me operaron mi catarata? Me colocaron un lente intraocular, ahora ¿por qué tengo que usar lentes de montura? Hay diferentes tipos de lentes. Están los lentes monofocales, que es el lente que tiene una sola visión, pero resulta que después de los 40, que suelen ser los pacientes que tienen catarata, resulta que nosotros no podemos corregir a varias distancias, ¿sí? Para eso se encarga de hacerlo el cristalino, corregir a varias distancias. Como aparte no tenemos el cristalino porque tenemos un lente y el lente corrige a una sola distancia, o va a corregir para lejos, o va a corregir para intermedio, o va a corregir para cerca, y definitivamente hay que usar un lente, en el caso del monofocal. Entonces, por esa razón hay que colocar después un lente o bien sea bifocal o progresivo. Y hay lentes ahora que son los trifocales, los multifocales. El Restor es uno de los mejores, que tienen anillos concéntricos, entonces él permite entonces corregir de lejos y de cerca y de intermedio a todas las distancias, porque esta tecnología ha permitido eso. ¿Con el lente intraocular? Con el lente intraocular, con el lente intraocular. Lo único es que es un lente costoso, es costoso. Y incluso hoy día no es tan común observar a pacientes con este tipo de lente, y tampoco lo pedimos, no es usual. Y cuando los veo yo digo, wow, señor, lo que carga usted en su todo. No se imagina, claro, porque sé que es un lente muy bueno. Ya uno ve que efectivamente el paciente corrige muy bien a todas las distancias. Eso es una belleza de lente. Sin embargo, ahorita hay otros lentes que hacen un trabajo bastante bien, que es el trifocal, el multifocal, que es bastante bueno. Pero es que cuando, no sé si se podrá en la radio, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta un lente de eso? O sea, cuando el lente el máximo, ¿cuánto cuesta? Pues hay de muchos precios, no lo puedo decir por aquí por la radio, pero sí, los precios varían muchísimo. Sí, varían. Es mucha la diferencia entre los trifocales esos y el último, el mejor, el de la última generación. Pues mira, hay unos que pueden ser un poquito más accesibles. Que sí se pueden conseguir, son más accesibles. Claro, tendríamos que hablarlo con el paciente, dialogarlo, explicarlo, mira, el costo se eleva un poco más porque vamos a buscar un lente con estas y estas características. Incluso pienso que la población que lo puede estar escuchando ahorita, ni idea de esto que yo estoy explicando.
que tienen la opción de escoger un lente, que pueden escoger si me pongo un lente intraocular para solo ver a una distancia y seguir usando lentes sobre el lente que ya estoy usando, o puedo escoger un lente que tenga para corregir todas las distancias, o que tenga por lo menos varias opciones de corrección. Sí, porque es que la mayoría de la gente me dice, mira, yo ya fui, tengo que ir, ya con todo y el lente me salen tanto. Sí. Y yo le digo, ¿qué tipo de lente se va a poner? El que me dijo la doctora o el que me dijo el doctor. El número. Entonces ese es un lente que es monofocal y ese es un lente de una visión. Y posteriormente entonces corregimos con lentes de afuera. Claro. Entonces, bueno, fíjese, es importante a los oyentes saber que cuando vayan a hacerse una cirugía de catarata, pueden hacer una elección del lente. Pregunten a su oftalmólogo, eso es una información interesante. Pregunten a su oftalmólogo cuál, depende de las características también económicas que tenga, cuál sería el mejor lente a usar, porque también, igual como hay características, digamos, de cada lente que pueda corregir a más opciones, ¿verdad? También hay características de calidad, me imagino, en el lente. Sí, entonces, hay mucha variedad de lentes, de materiales, casas comerciales, tipos de lentes, marcas, en fin, es una y hay que tomar en cuenta que eso es un lente para toda la vida, no es la idea de que me lo voy a cambiar la próxima semana. Hay pacientes que lo preguntan, que si eso se hace una cirugía luego para recambiar. Sí, no, en lo absoluto. El lente que se colocó ese es. Y no es bueno cambiarlo porque si no se hacen sinequias ahí. No, eso no, ya no se cambia, ahí está. Hay eventualidades donde, por ejemplo, el lente se opacifica, donde hay que remover el lente, pero ya eso es propio del lente, ¿sí? Hay casos donde el porcentaje es muy bajito, pero se puede opacificar el lente. En muy contados casos así, digamos, es muy esporádico eso que pase. Incluso yo a este momento no lo he visto, pero sí he escuchado de colegas que me lo han comentado. Pero se opacifica el lente como tal, no es que le llega por fuera, ¿no? No, el lente como tal. Por la calidad. Sí, por el tipo de lente. Entonces, sí, es bueno, pues, conversarlo con el oftalmólogo, que se puede ofrecer. Es muy importante eso. Fíjense que se ha aprendido algunas cosas. Los oyentes, ahorita vamos a revisar el teléfono para ver si hay algunas preguntas y en el próximo segmento lo vamos a empezar a responder. Vamos a empezar el próximo segmento pues terminando con la parte de catarata y las preguntas que hayan de la audiencia, y vamos a seguir entonces hablando sobre las otras patologías oftalmológicas, y al final vamos a dar una serie de tips preventivos, no solamente con catarata y glaucoma, sino que vamos a hacer Bueno, amigos de Radio Escuchas del Enlace 94.5 FM, vamos a continuar con la doctora Mancilla, oftalmólogo, hoy en Conversaciones Médicas, en Guía Médica en Radio. Estamos hablando hoy sobre patología oftalmológica, hablamos sobre catarata y nos quedaban algunas dudas sobre catarata, sobre todo después que se corrige la catarata, ¿hay posibilidades de que la catarata vuelva a aparecer? Sí, hay pacientes que después de operados, hecho una cirugía de catarata, llegan porque hay opacidad, están viendo borroso, ¿sí? Entonces preguntan si hay de nuevo una catarata. No se trata de una catarata como tal, se le llama también una pseudocatarata, que es una opacidad de la cápsula posterior. Y no es más que, resulta que donde nosotros colocamos el lente es como una bolsita, ¿sí? Entonces, esa bolsita en la parte posterior se puede opacificar. Es donde va el lente. La parte posterior de la bolsita. En la bolsita. Entonces, lo que se opacifica es la bolsita del cristalino, donde ahora está el lente. Total que cuando hablamos de una limpieza del lente, no se trata realmente de una limpieza del lente, ¿sí? Lo que estamos limpiando es esta bolsita y lo hacemos, no hay que volver a operar al paciente. Se hace a través de un láser, se llama capsulotomía. Total que el láser ingresa hasta esa zona y va haciendo esa como cauterización, ¿sí? Y va desintegrando, total que eliminamos la parte central que está opaca para que haya buena visión de nuevo. Y vuelve a estar como cuando recién operado. Exactamente. Y es una cirugía poco invasiva, supongo. Ajá, en realidad no es como tal una operación.
Se siente igual en uno, sí, igual se siente en uno de los equipos nuestros, se dilata la pupila y se hace el procedimiento. Y es ahí mismo. Ahí sí. Lo único que nosotros no disponemos de esos equipos acá en el Vigía ni en Tobar, esos equipos están en Mérida, por lo tanto pues el paciente se tiene que trasladar hasta allá para poderlos realizar. Bueno, hay un oyente que me pregunta que dónde opera usted, que si usted hace ese tipo de cirugía. Sí, realizamos cirugía de catarata en la clínica oftalmológica de Mérida. Es importante decir la valoración previa para nosotros revisar en qué condiciones está el ojito, si efectivamente es una catarata, si es factible de hacer la cirugía, porque incluso me pasó en una ocasión, nosotros como médicos queremos ver, tocar, mirar, sí, o sea, estar seguros de lo que está pasando en el paciente. Y pues no salgo de la excepción, no salgo de la regla. Y en una oportunidad me llega un paciente que me dice, doctora, me quiero operar. Y le vamos a cancelar todo, tenemos el dinero, no sé qué más, ya queremos la cirugía. Yo le digo, no, y era familiar de un colega. Yo le digo, no, lo siento, pero primero necesito revisar el paciente para yo poder saber en qué condiciones está, y qué tipo de catarata hay, y todo eso para nosotros saber a qué vamos a entrar. Entonces, cuando reviso, resulta que había un glaucoma avanzado, muy avanzado, con una excavación de 0,9, donde, oye, no podemos operar con unas tensiones oculares elevadas y donde hay un glaucoma ya instalado hasta tal punto. Ya eso corresponde a otra especialidad que ya es segmento anterior con glaucoma, poder resolver entonces este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, por eso siempre les digo, no podemos hacer como una especie de orientación en la calle. Hay pacientes que a veces, doctora, me ha pasado, doctora, ¿qué tengo? Mire, me pasa esto y aquello. Yo le digo, ¿y qué trabaja? Me pasó una vez, ¿y qué trabaja usted? Y me dice, no, yo reparo lavadora. Yo le digo, ay, pues qué bueno, porque sabes que la lavadora está sonando así, así. ¿Qué será lo que tiene la lavadora? Tengo que verla. Tengo que revisarla. Bueno, lo mismo decimos nosotros. Hay que valorar, hay que revisar. Y las pruebas oftalmológicas son muy a detalle. Revisar el segmento anterior, eso implica todo, esclera, la córnea, el iris, el cristalino, tomar la presión intraocular, que es tan importante, es una de las cosas más importantes del examen oftalmológico. Bueno, la doctora estaba hablándonos sobre las cataratas que se dan después de la cirugía, ¿verdad? Entonces, pues ya habíamos hablado de que es algo así como la limpieza del lente, que no es realmente la limpieza, sino la eliminación de una membranita que está por detrás del lente, ¿ok? Entonces, de catarata, pues yo creo que tenemos bastante. Nos estaba hablando de dónde puede operar, esa parte a la que quedó cortada. Sí, estamos operando en la clínica oftalmológica de Mérida y lo que les comentaba, ¿no? Que es importante la valoración para uno poder pues guiar al paciente, canalizar y bueno, decidir cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor opción según la opacidad y el cuadro clínico del paciente. Entendiendo que hay patologías asociadas, que pueden tener el glaucoma, que pueden tener diabetes, hipertensión, y que mandamos entonces al internista o al cardiólogo, que oye, que nos ayuden, al endocrino también, que nos ayuden por favor, porque necesitamos mejorar la patología de base. Mejorar la patología de base, exactamente. Es muy importante eso, que yo creo que es una curiosidad importante. Muchas veces los pacientes diabéticos, cuando están descompensados, no es bueno mandarles a poner la fórmula de lentes directamente porque cambian después que se compensan. Sí, incluso cuando las glicemias no están controladas y que revisamos que hay una descompensación tal, encontramos que hay microhemorragias, que hay exudados, que hay edema macular. Entonces, allí es cuando decimos, oye, está pasando algo con las glicemias, necesitamos revisar porque el ojito está con cambios en lo que es la retina y por lo tanto tenemos que, digamos, compensar al paciente lo que es la parte de las glicemias o la hipertensión que también lo vemos para poder entonces así, digamos, ya planificar una cirugía. Eso sí, yo trato mucho paciente diabético, de verdad. Yo soy internista, yo trato mucho paciente diabético y yo siempre les digo, debes ir a un oftalmólogo, es siempre eso. Pero por favor, vaya al oftalmólogo y dígale que revisemos su retina, que revisemos todo, pero el vicio de refracción que le va a poner un lente, no se lo ponga todavía hasta que no compensemos la diabetes, porque va a perder el lente. Así es. Entonces termina modificándose, así como la patología mejora, mejora la visión y por lo tanto ya el lente
Cuando en lo sucesivo ya no sirve, ya no funciona. No sirve, ya no le va a funcionar. No, ya no funciona. Sí, porque sea que mejore o empeore, generalmente mejora. Sí. Generalmente mejora, porque eso es por la osmolaridad del líquido. Nosotros tenemos el ojo, eso es puro líquido. No es que va a haber un poco de cristal ahí, es un líquido realmente. Lo que pasa es que hace las funciones de un cristal. ¿Okay? Entonces, mire, doctora, creo que nos queda poco tiempo de este segmento. Vamos a definir lo que es glaucoma. Vamos a hablar sobre todo la base fundamental. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma viene siendo hablamos de que es una neuropatía óptica progresiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque esto suena muy a médico. Sí. Viene siendo el daño de una estructura interna en el ojo, que si lo observamos acá, viene siendo el daño en el nervio óptico, ¿sí? Esa es la parte, no totalmente posterior, pero casi la parte posterior del nervio. Es la parte anterior de lo que es el nervio óptico, lo que nosotros podemos visualizar, que es el nervio óptico, y esta viene siendo entonces la comunicación, donde se genera la comunicación con el cerebro. Lo que es la retina vienen siendo muchas fibras nerviosas que van a pasar a través del nervio óptico al cerebro para enviar la información. Entonces, la estructura más débil del ojo, cuando hay una presión alta, es esto, el nervio óptico. Yo les digo a los pacientes de glaucoma que viene siendo como esa manguera que tiene el líquido, que está fluida, está saliendo agua, pero que es como meterle el dedo a la manguera, ¿verdad? Hasta el punto donde ya no hay comunicación, donde ya no hay salida de agua, ¿sí? Algo así, ya no hay entonces comunicación. También les explico que es como una empresa que es donde se cierre la puerta, porque aquí están trabajadores entrando y saliendo, llevando y, digamos, enviando información. Viene tanto del ojo al cerebro como del cerebro al ojo. Cuando esto se daña, se pierde toda comunicación. O sea, pero que el daño ya es por la hipertensión ocular. Hay diferentes causas para pensar que hay glaucoma. Por eso se habla de que es un daño en el nervio óptico y es de manera progresiva, pero no hablamos de que es por tensión alta solamente. Incluso hay pacientes con daño en el nervio óptico, con tensión totalmente normal o con tensión baja en el ojo, ¿sí? Claro. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? El paciente resulta que esta estructura se cuida justamente también con unos vasos que están nutriéndolo, ¿sí? Y tiene cierta fuerza, cierta estructura por todo esto, por la presión que hay en el ojo, por la perfusión que tiene la estructura también. Y cuando el ojo no tiene la suficiente perfusión, se presenta esto. Entonces ese es el paciente que tiene, por ejemplo, arteriosclerosis, que tiene problemas en las carótidas, ¿sí? Y entonces no hay buena perfusión. O sea, y entonces, cuando habla de perfusión es que pasa suficiente sangre al cerebro. No hay suficiente sangre que está llegando al ojito y por lo tanto está afectando también esta estructura. No necesariamente pacientes con tensión ocular elevada. Entonces sí es importante la valoración para uno, no solamente tomar la presión. A veces llegan, doctora, quiero que me tome la presión ocular para ver si está alta. No es solamente tomar la tensión, porque puede estar la tensión totalmente normal y tener un daño adentro fatal. Entonces, por esa razón, es importante dilatar y revisar el nervio óptico. A todo paciente que nosotros los oftalmólogos vemos, revisamos el nervio óptico, revisamos el área macular, revisamos la retina. Y entonces ahí se hace el diagnóstico de glaucoma. De glaucoma. Incluso pacientes con presiones oculares elevadas que no tienen glaucoma, que tienen una hipertensión ocular. ¿En qué cambia el nombre? Que el glaucoma tiene daño del nervio óptico con presión alta. En cambio, la hipertensión ocular tiene tensión ocular alta, pero no tiene daño en el nervio óptico. Entonces, por eso es muy importante las revisiones. Es muy distinta una cosa de la otra. Sí, exactamente. Por eso es que debe ir a los oftalmólogos. Sí, porque es muy difícil. Incluso para cualquier médico, incluso nosotros los oftalmólogos, ¿cómo revisamos un ojo si no es con los equipos nuestros? Por eso es muy importante la consulta, por eso hablamos de la consulta. No podemos hacer una consulta mirando macroscópicamente. Necesitamos todos los equipos nuestros para poder revisar el ojito. ¿Cuáles son los primeros síntomas en esos pacientes con glaucoma? Mira, incluso en el caso de lo que es el glaucoma, es bastante interesante que no hay síntomas al principio de ningún tipo. No hay dolor, no hay visión borrosa, no hay molestia.
ya se empiezan a ver los síntomas cuando ya está muy avanzado, ya casos ya severos o cuando hay diferentes tipos de glaucomas que comprometen bastante, por ejemplo, las crisis de tensión ocular, crisis de glaucoma, donde el ojo ya es rojo, es doloroso, incluso hay náuseas, vómitos, sí, pero no en los casos donde se va instalando de manera paulatina. En esos casos es muy difícil notarlo. Hay pacientes que me llegan a la consulta, doctora, vengo por lentes, y cuando reviso el nervio óptico por dentro, yo, Dios, ¿qué estoy viendo? Un nervio óptico en 0,9, o sea, está demasiado avanzado. Y tener que darle la noticia y explicarle al paciente lo que está pasando es bastante delicado. Por eso la parte preventiva es muy importante. Al final del programa queremos hablar de la parte preventiva, que es muy importante. Entonces, el diagnóstico de glaucoma, hay que hacer una dilatación de pupila, revisar muy bien la mácula, el nervio óptico y demás, a ver qué es lo que está pasando ahí. Esa es la forma de hacerlo. Sí. Y las recomendaciones es la valoración oftalmológica. Paciente mayor de 50, sí, y paciente mayor de 50 años tiene que valorarse con oftalmólogo sí o sí. Paciente mayor de 35, 40 años, lo ideal es que se revise con oftalmólogo, y más cuando tiene antecedentes de algún familiar con tensión ocular elevada, que escuche, no, que mire, que aquel tiene glaucoma, o que mire, que mi familiar está usando, a veces no saben que tienen tensión ocular elevada, pero entonces dicen, mi familiar usa Dovet. Ya uno saca conclusiones de esto, un paciente que tiene antecedentes con familiares con tensión ocular elevada y no lo sabe, lo desconoce. Y a veces es suficiente eso, bajar la presión ocular, o hay que hacer algo más. Sí, en los casos, como hay diferentes tipos de glaucoma, tenemos que trabajar en base al tipo de glaucoma que es. Por ejemplo, en el caso de que sea tensión ocular elevada, con gotas podemos controlar la presión intraocular, y hay otros procedimientos ya. Conversando con especialistas de guía médica, estamos con la doctora Mancilla. Ella es oftalmólogo que se desempeña aquí en nuestra población, en el edificio Moret y en la óptica FG. El edificio Moret creo que todo el mundo lo conoce, menos yo, en la avenida Bolívar, frente al Señal, y la óptica FC o FG es en la Inmaculada, donde estaba antes la doctora Cruzalba, para las que la conocían, ¿no? Ella se fue. Además, la doctora pues es polifacética. La doctora no solamente es oftalmólogo, sino que me acaba de decir que es creadora de contenido, le gusta la cámara, le gusta la televisión, le gusta la radio, prácticamente es locutora, creo que habla mejor que yo, de manera que es polifacética. ¿Y su número telefónico? 0424-779-4171. Ok, y ella nos tiene para la próxima edición de Guía Médica impresa, y está también por la red, nos tiene un artículo va a hablar sobre degeneración macular relacionada con la edad. Degeneración macular. Segurísimo que se lo va a decir de una manera mucho más sencilla. Sí, eso claro así que como sí. que es demasiado fácil. Bueno, vamos a seguir hablando, doctora, sobre glaucoma. Entonces, habíamos hablado del diagnóstico. El diagnóstico, pues, tiene que hacerse con un examen clínico oftalmológico, definitivamente. Sí. Porque no, la gente a veces piensa que, bueno, glaucoma es que la tensión ocular está alta. Ahora, ¿cómo se mide la tensión ocular, doctora? ¿Y cuál es la diferencia entre esa persona que tiene hipertensión ocular y el que tiene hipertensión arterial? En el caso de lo que es la presión intraocular, que es totalmente diferente, sí, totalmente diferente a la presión arterial, incluso pacientes hipertensos, que su tensión ocular está perfecta. Perfecto. Y pacientes normotensos que tienen la tensión ocular altísima, totalmente diferente. Y es más, lo que yo le digo a los pacientes también, un ojo nada que ver con el otro ojo, totalmente diferentes. Hay un ojo que puede tener una tensión ocular elevadísima y el otro ojito está normal. Entonces sí es importante la revisión de ambos ojitos. Por ejemplo, un paciente acude porque tiene una molestia en un ojito y le digo, y me dice, no, pero el que me molesta es este. No, pero es que vamos a revisar, tienes dos ojos, revisamos los dos ojos, ¿sí? Claro. Y nosotros, lo que me viste en uno vale para los dos. No, imagínate. En el caso de la tensión ocular,
Lo hacemos con un tonómetro de Wallman, es el gol estándar en lo que es tomar la presión ocular, incluso para estudios, para casos clínicos, para seguimiento, es lo mejor. Porque hay diferentes tonómetros, hay tonómetros de aire, tonómetros de aplanación, que no se usan hoy día tanto. Lo ideal es tener un tonómetro de Wallman para hacerlo más preciso y, digamos, para el seguimiento es más confiable. Sí, y es importante eso, porque como uno cuando es cardiólogo dice, bueno, usted tiene la tensión arterial alta, cómprese un tensiómetro y se toma la tensión a diario. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer ese control de la tensión ocular? En el caso del paciente que tiene tensión ocular elevada, es importante los controles oftalmológicos. No hay una manera hasta el día de hoy, el paciente no se puede tomar la presión ocular solito o que alguien se la tome en casa. Es definitivamente en la consulta. Por eso insistimos, el paciente que tiene glaucoma debe acudir a la consulta y debe hacer los seguimientos, cumplir el tratamiento al pie de la letra. El paciente con glaucoma, le digo, señor, señora, le colocaba el ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? Que pues a veces digo las cosas de manera un poquito más jocosa, para poder no hacer tan estresante la consulta, porque ya de por sí tener la patología pues estresa. Y yo le digo a los pacientes, tienen que usar la gota todo el tiempo, porque si no usan la gota, y le decía, si la señora Pereira me está escuchando, a la señora Pereira le digo, señora Pereira, usted ama y adora su sofá. Resulta que el día que no se está colocando la gota, es como si invitara a todos los vecinos del vecindario a sentarse en el sofá. Entonces va a dañar el sofá, porque resulta que cuando las tensiones están altas, está dañando el nervio óptico. Es esto que pasa, si no está colocando la gota, imagínate que en el sofá se está sentando todos los vecinos de la comunidad en el sofá. Entonces, eso es como más práctico para entenderlo, para verlo. El hecho de que el paciente no se esté colocando el tratamiento está dañando el nervio óptico. Un paciente al que se le dice, señor, señora, usted tiene que utilizar el Dovet, tiene que usar el Alpadín, tiene que usar el Semda. Cuando escuchen estos medicamentos, Timolol, esos son medicamentos que son de uso continuo, no se pueden suspender. El paciente asume, me imagino también con el área de hipertensión, igualito, que porque lo llevan 3 años tomando ya se curaron porque las tensiones están normales y ya no hay síntomas y ya no hay molestia. No, listo, me curé. No, ojalá fuera 3 años, doctora. Fuera 3 años, 3 semanas. Entonces dejan de usar el medicamento y las consecuencias son caóticas, porque yo digo, ojalá y vendieran los ojitos en el supermercado, sería excelente, compraríamos ojos, pero como no los venden en el supermercado, lo ideal es que el paciente use el tratamiento. Bueno, mire, con la hipertensión arterial es tal cual. Porque el paciente con hipertensión arterial sí es verdad que no tiene síntomas, por eso se le llama el asesino silencioso. Y cuando por casualidad se va a un médico que le baja la tensión rápidamente, entonces pues ahí sí es peor, porque fui al médico, yo pensé que no tenía nada, casi seguro que no tenía nada. Resulta que entonces ahora salgo de allá con un diagnóstico, y peor, me ponen pastillas y eso sí me hace sentir mal, entonces no me las tomo. Así de sencillo. El paciente con tratamiento de glaucoma no siente mejoría. No va a sentir, ay, mira, yo me siento mejor, yo siento que estoy recuperando la visión. En la mayoría de los casos no van a sentir ninguna mejoría o ningún síntoma de que, uy, sí, la gota me está haciendo algo para mejorar. No, en lo absoluto. Pero va a evitar que ese ojo llegue a la ceguera, que en el caso del glaucoma es irreversible. Diferente a la Pero catarata. se puede prevenir, una vez que se ha diagnosticado el glaucoma. Cuando se ha diagnosticado se puede prevenir. Lo único que el daño que se haya causado al momento, ya es irreversible. Sí. Bueno, la hipertensión es algo parecido. La única diferencia es que, bueno, ahora tenemos la percepción distinta de que la hipertensión sí se cura, pero ese es otro tema. Mire, estamos siendo vistos, y gracias por reportar sintonía por Instagram desde Sevilla. Nieves Cardoso debe ser, desde Sevilla. Imagínense usted, cómo es la tecnología, desde donde nos están viendo. Porque estamos saliendo en vivo por Instagram, por Ángel Frank Cardio. Instagram, @AngelFrankCardio. Bueno, doctora, entonces ya tenemos el paciente diagnosticado, estamos dándole, prácticamente son gotas, es la terapia que tenemos para el glaucoma, ¿o hay algo más? Sí, hay muchas alternativas. Incluso en Colombia, ahorita Facocaribe
ofrece una actualización de lo que es glaucoma, las últimas técnicas, los avances que hay, porque el glaucoma ha sido un desafío para el área oftalmológica, porque como hay muchas causas, incluso estas cuando las tensiones están normales y no se está afectando el nervio óptico. Oye, eso es un desafío para nosotros, y también aquellos pacientes con tensiones oculares elevadas que no responden a los medicamentos, donde ya las alternativas son definitivamente válvulas, dispositivos. Hay muchos tipos de tratamientos, cirugías actuales, y bueno, esto es un campo muy amplio. Muy amplio. Bueno, hay personas especiales, hay oftalmólogos que se especializan en eso solamente. Sí, justamente porque es un área donde hay mucho que ofrecer al paciente. Entonces, son las dos patologías más importantes, glaucoma y catarata. Ahora, doctora, vamos a terminar el programa con recomendaciones generales, no solo para glaucoma, no solo para catarata, sino recomendaciones generales de salud oftalmológica. ¿Cómo comenzaríamos? Yo le puedo decir a usted, mire, deme 5 tips, deme 10 tips para la población general, para que oriente a las personas que no sabemos o que no saben nada de medicina. Mira, la primera recomendación: el paciente debe acudir a la consulta oftalmológica y revisar niños. En el caso de que tengan niños, por favor llevarlos a la consulta. Como les decía, por lo menos a los 5 años. Si se puede antes, muchísimo mejor, oftalmopediatra, o en el caso de que tenga más edad, incluso puede ser valorado conmigo en la consulta o con cualquier otro oftalmólogo. La idea es revisar. Eso para empezar. Lo otro es importantísimo: el uso de dispositivos hoy día es increíble, y bueno, muchísimo daño, sobre todo en niños, donde está aumentando y se está incrementando el índice, la incidencia de miopía y la magnitud de la miopía, la miopía ahora muy elevada en estos niños, justamente porque se ha asociado con el uso de dispositivos y de pantallas. Se observó que durante la pandemia, durante COVID, lo que fue la miopía aumentó muchísimo, y estos valores de dioptrías también se elevaron. Entonces, pues oye, vamos a hacer un poco más, digamos, un poco de conciencia a los chicos para utilizar el dispositivo lo menos posible o lo necesario, y tener sus periodos de descanso también, ¿sabes? Porque es inevitable que lo usen. Es muy difícil, porque hoy la tecnología pues tiene muchos beneficios, pero también tiene sus desventajas. Otra cosa es, le digo a los pacientes, tratar de utilizar el teléfono no a menos de 30, sino a más de 30 centímetros, porque el hecho de tenerlo a menos de 30, estamos utilizando mucho el músculo un musculito que es el ciliar, y estamos haciendo para la acomodación del cristalino, y por lo tanto estamos generando un espasmo de acomodación, que a su vez causa entonces dolores a nivel ocular, dolores de cabeza, ¿sí? Cefaleas intensas, dolores de cabeza, que vienen justamente por el uso de dispositivos a corta distancia. Lo están utilizando también con la luz apagada. Lo ideal es que sea con la luz encendida, que coloquen en el caso de que lo hagan con la luz apagada, que le coloquen el menos brillo posible, porque ya de por sí ya causa daño en la retina del polo posterior, ¿sí? Entonces, eso, digamos, con lo que es los dispositivos. Otra recomendación es el consumo de zanahoria, de lechosa, de espinaca, una buena alimentación. ¿Por qué razón? Porque así vamos consumo a cuidar. De dulce. Imagínate. En el caso de lo que es el azúcar, que estábamos comentándolo hace rato, pues ya se ha convertido en un tema bastante importante de que, bueno, el azúcar lo estamos tratando de eliminar, de sacar. Sé que es un poco difícil. Eso también repercute en el ojo definitivamente. Y la buena alimentación, lo que es el consumo de zanahoria, lechosa, espinaca. ¿Por qué razón? Porque tiene vitamina A, porque eso ayuda al área macular. El artículo que va a salir próximo es sobre degeneración macular relacionada con la edad. Eso es un daño en el área macular propio de la edad, pero es en estos pacientes que, aparte que tienen un factor genético, también porque tienen una mala alimentación, porque no hacen ejercicio, porque tienen una vida sedentaria. Entonces, considero que el cuerpo es como una maquinaria, no es como, es una maquinaria que está engranada. Entonces, lo que
hacemos de una u otra manera, por ejemplo, el hecho de no hacer ejercicio repercute en otras cosas, repercute en otros órganos, el hecho de que nos alimentemos de cierta u otra manera repercute también en muchos órganos y entre esos no escapa el ojo. Otras recomendaciones, el consumo de vitamina C. Hay estudios y hay personas que recomiendan consumir 3.000 miligramos al día, no, me parece, primero, hay estudios que demuestran que con 1.200 es suficiente, 1.000 miligramos al día es lo ideal, porque incluso el cuerpo tiene un mecanismo donde lo puede regular y entonces el consumir más lo que hacemos es perder la vitamina C extra que estamos consumiendo. El omega 3, el consumo omega 3, yo soy fanática del omega 3, yo les digo a todos los pacientes, consumo omega 3, yo creo que todos mis recipes, casi todos mis recipes van con omega 3. ¿Por qué razón? Tienen muchos beneficios y para eso en el ojo también ayuda a lo que es bueno, ayuda en muchísimas áreas, en el ojo ayuda a una mejor lubricación, ayudan en lo que es mantener la retina, ayudan en la concentración, en la memoria, porque también trabaja con los procesos neuronales, disminuye los agentes proinflamatorios, es cardioprotector, total que tiene muchísimos beneficios. Eso para, digamos, a grosso modo, ¿no? Por allí hay algunas gotas que tienen hasta nombres de oftalmología, como no sé qué bit, oftalmovit, o algo así. No recuerdo los nombres, pero ¿qué de cierto hay de eso? Porque hay hay tabletas, cápsulas que son vitaminas, que son especiales para los ojos, porque tienen mayor cantidad de ese tipo de vitaminas que usted acaba de nombrar. Sí, y son muy, de verdad, las recomiendo, las que tienen luteína, zeaxantina. Estos son sustancias que van directo a la retina y por lo tanto al área macular para conservar entonces el grosor, el espesor. Yo le digo, hay un estudio especializado que se realiza hoy día que es el OCT. El OCT nos permite a nosotros en el fondo de ojo vemos el ojo de frente, así como ver la torta desde arriba. Yo le digo a los pacientes, vemos la torta desde arriba, pero no podemos ver el grosor, porque es importante para nosotros el grosor. No es lo mismo una torta finita o una torta grande, ¿sí? Y entonces, desde arriba se puede averiguar. Y desde arriba solo vemos la torta, pero no vemos el grosor. Y el OCT nos permite cortar la torta a la mitad y ver la cantidad de capas, ver el contenido, ¿sí? Entonces, cuando hay una patología de degeneración macular relacionada con la edad, nosotros vemos afectación de la retina, de estas capas. Y es muy importante el consumo de luteína y zeaxantina, como lo decía, en las vitaminas A lo podemos ayudar un poco, no tanto como cuando va directo en luteína y zeaxantina, pero sí es bastante considerable el aporte. En cuanto a lo que es el consumo de vitaminas, sí, hay algunos medicamentos como el Ocuvite, el Visión Fórmula, el Vitavisión, que se estuvo bastante en el mercado. Este tipo de medicamentos pueden ayudar bastante, incluso las recomendaciones de 10 miligramos al día. De cada uno de esos. O no, tomar uno solo. Viene una cápsula y una cápsula diaria está bien. Está bien, entonces estaría, pero lo más sencillo, si no quieren ponerse con medicamentos, pues tenemos la zanahoria. Sí, exacto, porque ya la recomendación médica, pues uno la hace ya directo cuando uno ve que hay una patología instalada, ¿sabes? Cuando uno ya ve indicios de despigmentación en el área macular, pues ya uno recomienda el medicamento, mira, lo va a consumir así por tantos meses y lo suspende tanto tiempo, ya hay recomendaciones. Yo no, cada vez que hablo con un oftalmólogo, y sobre todo para las personas del pueblo, pues yo siempre les pregunto por esos remedios caseros, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que nadie está exento de eso, que si ponerse las papas, que si ponerse las gotas de no sé qué cosa. Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Cuáles funcionan, cuáles no? De los que usted conoce. No, mira, nosotros oftalmólogos no recomendamos eso. Incluso pacientes posoperados, yo soy muy incisiva, cuidadito y usted se coloca algún té, solo las gotas que le estoy colocando. Los tés son para tomárselo y donde usted quiera ponérselo, en la cabeza, en el cuerpo, pero no en los ojos, porque incluso en una oportunidad una paciente posoperada de cirugía de catarata empezó a colocarse té y eso, y la complicación que tuvo fue increíble. Entonces, infección, claro, porque no es lo idóneo, no está diseñado igual que el paciente que se lava con agua y el agua incluso para lavar el ojo por dentro, o sea, el agua directo al ojo
Yo les digo, no, para eso hay unas gotas diseñadas y especiales para eso. Entonces, gotas que no estén oftalmológicamente indicadas, no soy partidaria de ninguna gota, ningún tratamiento que sea casero en lo absoluto. Sobre todo si eso va dentro del ojo. Sí, exactamente. Porque tiene que ser una solución muy estéril. Si tenemos nosotros nuestras bacterias en el ojo, por eso se llama microbiota, pero ya ese es otro tema. Otro tema totalmente distinto. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, fíjense. Lo más importante es que queremos a la audiencia es que entiendan que el ojo es parte del organismo, que es el que vamos a tener para toda la vida, no vamos a tener repuesto del ojo. Es un globito que tenemos allí y que tiene la capacidad de mirar y de darnos, esa es la ventana a la vida, ¿no? Y hay que cuidarlo. Y las personas que lo deben cuidar pues son los especialistas en eso, que son los oftalmólogos. Sí. Incluso el ojo representa el 80% de lo que es la parte sensorial de una persona, imagínate, bastante porcentaje. Claro. Es muchísimo, entonces de verdad que es una parte muy importante a cuidar. Pues sí, la idea es esa, para eso están los oftalmólogos, visiten a los oftalmólogos, hay que decir a los cardiólogos que visiten a los oftalmólogos. Bueno, doctora, muchísimas gracias, espero tenerla nuevamente en otro programa, porque siempre todos los programas se hacen como muy corticos. Invitamos a la audiencia a que busquen la guía médica impresa, esa está en las farmacias, en los consultorios, y ahí va a estar el artículo que va a escribir la doctora. Su número nuevamente, por favor, doctora. 0424-779-4171. Ok, ese es el número de la doctora para cualquier cita, edificio Moret. ¿Está qué días en el edificio Moret? Los martes y los miércoles. Martes y miércoles, está en la óptica de...